que es el tema de cáncer pulmonar. Voy a hacer la presentación. Me dicen si ya la pueden ver. Sí, doctora. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a ver que el cáncer, como definición, estamos hablando específicamente de un problema que va a afectar a la tráquea, a los bronquios, o sea, a las vías respiratorias y a los alvéolos. Y esta es una de las principales causas de muerte del mundo. A pesar de que conocemos las etiologías que pueden llevar o los factores que pueden llevar a desencadenar o desarrollar un cáncer pulmonar, aún sigue siendo una de las principales causas de muerte. En México, al igual que otros países desarrollados, el cáncer pulmonar es uno de los más frecuentes y la evolución y pronóstico de las enfermedades es más grave cuando se torna con metástasis. El problema es eso, ¿no? Que vamos a ver ahorita que hay una variedad de cáncer pulmonar que al momento de hacer el diagnóstico ya hay metástasis, o sea, da metástasis en forma muy temprana. Entonces, México se encuentra entre las tres principales causas de muerte por tumores malignos en adultos mayores de 35 años. Entonces, nosotros no debemos de pensar que el cáncer pulmonar se da en ancianos o en personas mayores. Esto se puede ver en personas jóvenes. Yo he tenido pacientes jóvenes, creo que el más joven tiene 25 años o 22 años, creo que 22 años, con cáncer pulmonar. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, o sea, y obviamente hay que ver todos los factores que nosotros podemos prevenir, ¿no? Es más frecuente en hombres, aunque se ha reportado que hay un incremento cada vez mayor en mujeres, pero esto es debido a que cada vez las mujeres también fuman más y trabajan y también se exponen a factores de riesgo, ¿no? Como también la exposición a la biomasa. Por ejemplo, en Sinaloa y en Sonora hay una tasa mayor de mortalidad en el sexo masculino por cáncer pulmonar. Entonces, y todo esto está relacionado por el hábito del tabaquismo. O sea, son regiones de México donde se fuma más que en el resto del país. En México tiene una tasa de incidencia que va de 125.2 por cada 100,000 habitantes en hombres y en mujeres es de 48.8 por cada 100,000 habitantes. Y el cáncer pulmonar de células no pequeñas representa el 80 al 85% de todos los casos de cáncer pulmonar. Y el tipo histológico más prevalente del cáncer broncogénico de células no pequeñas es el adenocarcinoma. Entonces, nuestros factores de riesgo, pues es el fumar. Obviamente, el que es el fumador activo, pues es el que mayor riesgo tiene, es un 90%, pero el pasivo, el que vive con un fumador, el que se expone al estar en contacto con un fumador activo, también tiene un factor de riesgo que se calcula en 24%. Entonces, a veces yo no fumo, pero si mi pareja fuma, si mi papá fuma, si mi hermano fuma, pues eso es un factor de riesgo. También se habla de la exposición a la radiación con gas radón. Pacientes con dietas deficientes pueden predisponer también. Exposición a ciertos compuestos químicos como el asbesto, los arsénicos, los cloros de vinilo, cromato de níquel, el crometilo de éter, entre otros. Obviamente, el factor más importante de todos es el tabaquismo. Este es el factor de riesgo que se encuentra presente en el 90% de los casos y vamos a ver que nuestros pacientes con cáncer pulmonar, ese es el factor de riesgo que tienen con mayor frecuencia. Obviamente el riesgo de enfermar o morir en mayores de 40 años es mayor en fumadores. La tasa de mortalidad por cáncer pulmonar aumenta después de los 40 años y va a tener una relación directa con el consumo del tabaco. El suspender, el dejar de fumar, o sea, la abstinencia después de 10 años, el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar se reduce al 50% de lo que tenía cuando era fumador, pero el riesgo persiste. Por eso es importante
que a todas las personas mayores de 40 años siempre hay que tomarles una radiografía anual como medida de prevención. Vamos a tener tipos histológicos. Vamos a dividir el cáncer broncogénico en dos grandes grupos, que estos se van a desarrollar a partir de células tanto pulmonares como bronquiales. Una es el cáncer pulmonar de células pequeñas y el otro es el cáncer pulmonar de células no pequeñas. El de células pequeñas, afortunadamente, representa solamente el 25% de los casos, pero este es muy agresivo, sumamente agresivo, se desarrolla muy rápido, prolifera muy rápido y lamentablemente cuando se hace el diagnóstico ya hay múltiples metástasis y a distancia. Y obviamente esta tiene una relación directa con el tabaquismo y se observa que tienen el antecedente en el 98% de los pacientes son fumadores. La otra variante, que es el de células no pequeñas, que constituye el 75% de todos los cánceres, existen tres subtipos principales. De estos tres subtipos principales también se subdividen en otros subtipos, pero a grosso modo se clasifican así como cáncer de células escamosas o llamado epidermoide, que está presente en el 30% de los casos, el adenocarcinoma, que ya decíamos que era el más frecuente de este subtipo, que se encuentra el 50% de los casos, y el indiferenciado, que también se le llama cáncer de células gigantes, el 5%. De hecho, ahorita yo tengo un paciente joven de 22 años con un cáncer de células gigantes. Entonces, si ustedes se fijan, la OMS hace clasificación también de los tumores pulmonares, o sea, esto no es lo único. Podemos tener tumores epiteliales malignos, estamos hablando de los escamosos, de los pequeños, adenocarcinomas, de los grandes, las variantes que les comentaba, que es el carcinoma adenoescamoso, puede haber carcinomas sarcomatosos, puede haber tumores carcinoides, que son neuroendocrinos, o tumores de células de glándulas salivales. Pero también hay otros tipos, ¿no? Como puede haber tumores mesenquimatosos, puede haber lesiones preneoplásicas, puede haber tumores benignos también, como los papilomas, los adenomas. Puede haber tumores linfoproliferativos, tumores misceláneos o metástasis también a nivel pulmonar. Obviamente la susceptibilidad a desarrollar el cáncer pulmonar pues va a depender de cuatro tipos de genes, que son los oncogenes, los genes supresores tumorales, los genes codificadores de enzimas convertidoras de procalcigénicos en carcinogénicos y genes inhibidores de carcinogénicos. Entonces, vamos a ver que la localización más frecuente donde nosotros vamos a encontrar una lesión o una tumoración va a ser en los lóbulos superiores. Es el sitio más frecuente. Y rara vez vamos a ver en los lóbulos inferiores. O sea, si lo mencionamos por orden de frecuencia, primero se afecta el lóbulo superior, después lo vamos a encontrar en el lóbulo inferior y posteriormente en el lóbulo medio. Las alteraciones que vamos a observar nosotras en el epitelio respiratorio, lo primero va a ser una pérdida de las células columnares ciliadas, que van a ser modificadas a ser hiperplásicas. O sea, va a haber una hiperplasia de las células basales y va a haber un desarrollo del epitelio columnar sin cilios. Esto es lo primero que se observa, sobre todo en todos los pacientes fumadores. Esa es la modificación que tienen en su epitelio respiratorio. Obviamente, si el paciente sigue con la exposición, estos cambios van a ir seguidos por metaplasia escamosa, displasia ligera, moderada, severa y obviamente evolucionar primeramente un carcinoma in situ, que todavía no es detectable en una radiografía, y finalmente con un tumor invasor, ¿sí? Entonces, por eso a los pacientes fumadores se sugiere que en forma anual se hicieran una citología en expectoración. Entonces, así nosotros podríamos identificar estos cambios celulares, ¿no? Entonces, a veces el paciente nos reporta el patólogo metaplasia escamosa. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que está evolucionando, ¿no? Ya estos cambios celulares ya están progresando. Y que si el paciente dejara de fumar, probablemente este proceso ya no se daría, quizás, o sería muchísimo más lento el proceso, o simplemente podríamos detener la evolución. Entonces, acuérdense que a nivel de estos cambios histológicos, primero la proliferación de las células basales por el proceso irritativo,
el desarrollo de atipias nucleares y núcleos prominentes, va a haber una estratificación, la metaplasia escamosa, que ya es cuando nos dice que ya se modificó las células epiteliales, el carcinoma en situ y el carcinoma invasor. ¿Cuáles van a ser los patrones de diseminación? Bueno, vamos a ver que puede haber por extensión directa, o sea que hay una afección hacia la pleura, hacia los vasos, hacia las cadenas ganglionares, a la pared torácica, o sea, extensión directa, ¿no? O puede ser por vía linfática, ¿sí? A través de los ganglios branquiales, ciliares o mediastinales, así como vemos aquí en la tomografía, o por vía hematógena, donde no se va a respetar ningún órgano, o va a haber una diseminación generalizada. Y la imagen así lo vemos aquí, como en la radiografía del medio, donde se ven múltiples imágenes nodulares. Esto es lo característico de las diseminaciones hematógenas. Obviamente, pues los sitios donde va a ir mayor predisposición a encontrar metástasis es a hueso, suprarrenales, hígado y cerebro. Y la última radiografía que tenemos aquí es lo característico de la diseminación linfática. Hay una diseminación como de tipo intersticial. Entonces, sobre el cáncer de células pequeñas, que también lo van a encontrar ustedes como células de avena, pues ya sabemos que el factor principal de desarrollo es el tabaquismo. Y lamentablemente, pues como lo mencionamos previamente, el diagnóstico se da en etapas muy avanzadas. Ya el cáncer ya está muy avanzado al momento de hacer el diagnóstico. Tempranamente, 2/3 ya presentan metástasis o compromiso ganglionar extenso a hilios pulmonares, mediastínicos, supraclaviculares, o sea, hay un compromiso ganglionar extenso. Y hablar de sobrevida a 5 años solamente hablan del 10%. La gran mayoría de los pacientes que yo he visto no llegan ni a los 6 meses de sobrevida. Obviamente el manejo, ¿verdad? Que se da a estos pacientes es quimioterapia, que la combinación más utilizada es la composición del etopósito con cisplatino, donde se puede observar una respuesta que va del 50 al 80%. El problema es que estos cánceres presentan frecuentemente recurrencias y obviamente al ser tan agresivo, pues la sobrevida a largo plazo es muy, muy baja, ¿no? Al momento de hacer el diagnóstico de estos pacientes, lo ideal es que sean sometidos también, aunque no haya evidencia tomográfica de metástasis cerebrales, se debe de dar radiaciones profilácticas. El cáncer pulmonar de células no pequeñas, que afortunadamente de todos los cánceres broncogénicos son los subtipos más frecuentes, la sobrevida a 5 años se calcula que es en el 16% de los casos. Y todo esto va a depender mucho en qué estadio se diagnosticó al paciente. Por eso es tan importante al paciente que mayores de 40 años tomar radiografías anuales. Y no nada más al paciente que fuma, sino su paciente con EPOC, a su paciente que tiene secuelas de tuberculosis, al paciente que tiene fibrosis pulmonar, porque todos sus pacientes ya tienen modificación de la estructura pulmonar y eso puede predisponer en relación a la población sana a desarrollar cáncer. Entonces, dentro de la evaluación de sus pacientes siempre debe haber una radiografía de tórax mayores de 40 años. Entonces, el 50% presentan metástasis al momento del diagnóstico. Lamentablemente, así se ve. Cuando llega el paciente, como muchas veces son fumadores y tienen tos, los fumadores tosen, pero los pacientes que tienen cáncer también tosen. Entonces, a veces puede ser confundido o pensar el mismo paciente que se trata todo debido al cigarro. Entonces, si ven las estadificaciones, en la etapa 1 se habla de una sobrevida que va del 60 al 80% a 5 años. La etapa 2 de 55 a 60%, la etapa 3 de 20 al 40% y la etapa 4 que ya estamos hablando de un estadio avanzado, que son ya las metástasis pulmonares que van del 0 al 5%. ¿Cuáles síntomas o signos vamos a tener? Bueno, el más importante es la tos. Por eso el paciente se diagnostica muchas veces en forma tardía. El paciente fuma, acuérdense, fumador, eso es la parte más importante. Los pacientes tosen. Muchos pacientes dicen, hasta ellos mismos dicen, tengo tos de fumador. Hasta ellos mismos ya se catalogaron. Entonces, el síntoma más importante es la tos. Obviamente, una lesión avanzada, progresiva, puede dar hemoptisis, puede haber dolor torácico, dependiendo de la extensión, el compromiso
¿verdad? De las estructuras vecinas. Disfonía, esto es un síntoma que vamos a ver cuando tenemos tumoraciones a nivel central, sobre todo del lado izquierdo, que recordemos que el recurrente laringio baja por el mediastino, abraza el bronquio y sube nuevamente a inervar a las cuerdas vocales. Entonces, cuando hay una tumoración en el hilo izquierdo, podemos llegar a observar disfonía. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene disfonía de más de un mes, pues obviamente no vamos a pensar que esto es debido a un problema viral, a una laringitis. O sea, hay que investigar otras causas. Muchas veces el otorrino me manda a los pacientes con disfonía crónica a descartar que no haya un cáncer, ¿verdad? La autoesfera de peso, hiporexia, astenia, dinamia. Puede haber, obviamente, debido a la obstrucción de las vías respiratorias, cuadros de neumonías de repetición recurrentes. Acuérdense que la neumonía recurrente, por definición, ya lo vimos en clase, es aquella neumonía en donde se resuelve, ya no hay evidencia del proceso inflamatorio y se vuelve a repetir el pasado un mes, por lo menos un mes, asintomático, con placa normal, se vuelve a repetir el proceso neumónico, ¿no? Entonces son neumonías de repetición y puede haber derrame pleural o derrame pericárdico, que puede ser un derrame paraneoplásico o puede ser un derrame neoplásico si hay un infiltrado ya o un compromiso ya como tal. Obviamente, para hacer el análisis, el estudio de nuestro paciente, al momento de sospechar de un posible caso de cáncer pulmonar, pues nosotros tenemos que hacer un interrogatorio muy detallado y hacer una historia clínica. Tenemos que investigar cuáles son todos los factores de riesgo laborales, ambientales, sus hábitos y costumbres, ¿verdad? Y una exploración física detallada. Nosotros a la exploración física podemos encontrar muchos datos clínicos, como encontrar síndrome de la vena cava superior debido a un tumor de Pancos, o un compromiso, por ejemplo, un CA de células pequeñas que es tan extenso y da tantas metástasis que ya nos está dando un compromiso vascular alto, ¿no? Obviamente hay que pedir una radiografía. El estudio inicial siempre debe ser una placa simple de tórax, siempre una placa simple de tórax, y acuérdense, en dos posiciones, posterior anterior y lateral. ¿Por qué lateral? Porque acuérdense que está el corazón y si no tengo una lateral no puedo ver lo que hay detrás. En algunos casos hay que hacer su electrocardiograma. Acuérdense que nuestros pacientes son mayores de 40 años, fumadores. Acuérdense que el tabaco también nos genera compromisos a otros órganos. Y realizarle una tomografía helicoidal con contraste. Hay que definir la diferenciación de todos los tejidos. Si lo hacemos en una tomografía simple, pues no lo vamos a poder definir lo que estamos observando, ¿no? Entonces tiene que ser con medio de contraste. Y también se puede hacer una tomografía helicoidal de baja dosis, que es un subtipo de tomografía en donde también nos puede ser de mucha utilidad. Algo también importante es hacer la evaluación de la escala de Karnofsky. De hecho, los oncólogos lo utilizan mucho al momento de valorar a su paciente. ¿Por qué? Porque ya sabemos nosotros que el tratamiento de quimioterapia, radioterapia son tratamientos muy agresivos. O a veces también para valorar si el paciente pudiera ser candidato a una resección pulmonar, tanto una neumonectomía, una lobectomía, una segmentectomía. Entonces hay que ver en qué condiciones está el paciente. No podemos someter a un paciente a un riesgo cuando sus condiciones o su escala de Karnofsky es muy baja. O sea, un paciente moribundo quizás ya no es candidato a darle ni siquiera quimioterapia, porque obviamente la quimioterapia, al ser tan agresiva, pues obviamente va a ocasionarle mayores complicaciones que beneficios, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, la escala de Karnofsky nos habla de la calidad de vida del paciente, en qué condiciones está el paciente. Entonces, nosotros, obviamente, el oncólogo lo tiene que estadificar. Y esta es la estadificación del TNM. Hay varias, pero esta es la más práctica, la más común. Y esta se basa, la T, en el tamaño del tumor, qué tan cerca o qué tan lejos está de la carina, ¿sí? Sus características del tumor. La N nos habla de la presencia de adenopatías, dónde están localizadas los crecimientos ganglionares, si son
iliares ipsilaterales, iliares contralaterales o distales al sitio de la lesión. Y ya hablar de la M son metástasis. Ya son metástasis que ya nos estamos hablando. Si ustedes se fijan, ya hablan de las M's en los estadios 4. Entonces, aquí lo que les decía, la definición de los T, la TX, T0, la TIS, la T1, todo eso va a ser basado en eso, en el tamaño del tumor, o sea, si lo puedo ver o no lo puedo ver. Sí, si es un cáncer, ¿cómo se llama? In situ. Sí, por ejemplo, me tocó un paciente que hicimos una broncoscopía por otra situación y cuando entramos vimos que en el bronquio principal había una lesión pequeña, muy vascularizada de unos 2 milímetros y al tomarle la biopsia salió que era un carcinoma in situ. No había evidencia tomográfica, ¿verdad? De lesión. Pues era algo localizado, ¿no? Entonces, ustedes se fijan, la T nos va a hablar de eso, ¿no? Del tamaño de la lesión y qué tan cerca o qué tan lejos, ¿verdad? Está de la carina, que esto es muy importante porque al momento de tomar una decisión, si el paciente es candidato a una resección quirúrgica, este punto va a ser fundamental para la toma de decisiones, si es o no un candidato a hacer una lobectomía o una segmentectomía o una neumonectomía, ¿no? Y la N, como les decía, es la presencia de metástasis a las cadenas ganglionares. Sí, entonces aquí vamos a ver si son ipsilaterales o contralaterales, si son iliares, si son mediastínicos, si son supraclaviculares. O sea, dependiendo de la ubicación, es la N que se va a dar. Y la otra, pues ya les decía la M, que es la de las metástasis, ¿no? Entonces, estas sí son, si se está hablando si hay o no la presencia de metástasis, si están dentro del pulmón, del mismo lado afectado, si está del lado contralateral, si está afectando ya la pleura, si está afectándose el pericardio, si hay metástasis a distancia fuera del tórax o son múltiples metástasis a varios órganos, ¿no? Todo esto se va a valorar. Entonces, cuando hablamos de tratamiento, pues todo va a depender del estadio, el estadio en el que se encuentre el cáncer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un estadio 1, donde obviamente tenemos una lesión, que es un T1, es un N0, M0. Entonces, pues obviamente muchos de estos pacientes son lesiones que tienen menos de 2 centímetros y pueden ser resecables. Muchas veces es la cirugía el tratamiento de elección y a veces es curativo en muchos de los casos. En una etapa 2, aquí se tiene que hacer una terapia conjunta, tanto de terapia adyuvante, o sea, dar primeramente quimioterapia o radioterapia, tratando de reducir primeramente el tamaño del tumor y posteriormente en un segundo tiempo tratar de hacer un tratamiento quirúrgico para hacer una resección de la lesión. Ya al hablar de un estadio 3A, pues ya estamos hablando de que estamos ante un tumor localmente avanzado, donde se debe de dar quimioterapia o radioterapia para tratar de inducir una inducción, disminución del tamaño de la lesión. Y los pacientes que tuvieran una buena calidad funcional, o sea, un Karnofsky con muy buen nivel, ¿verdad? Entonces, y que respondieran a la reducción de estas lesiones, obviamente estos pacientes pudieran ser candidatos a una cirugía de resección de esta lesión, ¿no? Ya al hablar de una etapa 3B, pues ya es un cáncer más avanzado, aquí solamente es un tratamiento con quimio, radioterapia, y en una etapa 4, dependiendo del Karnofsky en que se encuentre el paciente, ya el manejo es paliativo, quimioterapia. Bueno, ahora en relación, antes que se me olvide, el cáncer pulmonar también si ustedes van a ver, que aparte de dividirlo en estos dos grandes grupos de células pequeñas y células no pequeñas, también lo van a encontrar como cáncer periféricos y cáncer centrales. Entonces, los cánceres centrales, obviamente, son los que van a tener mayor predilección por encontrarse a nivel iliar, en los bronquios, ¿no? ¿Como cuáles? Pues el epidermoide, y el de células pequeñas. Y el periférico, que son tumores que vemos a la periferia de la pared torácica, o sea, en el pulmón periféricamente, distal al hilio pulmonar, va a ser el adenocarcinoma
¿verdad? Y el de células gigantes. Ok, entonces ahora al hablar de los tumores de pared torácica, vamos a ver que no son frecuentes, son raros, ¿verdad? Ocupan del 5 al 10% de todas las neoplasias primarias del tórax y el 1% del total de todos los tumores primarios. Estos se pueden ser origen en el hueso, en el cartílago, en el músculo liso, en el estriado, puede ser de origen mixto, puede ser de origen vascular, linfático y nervioso. Y casi más del 50% de estos tumores son de tipo benigno. De estos tumores benignos, pues tenemos a los osteocondromas, a la displasia fibrosa, a los condromas, osteocondroblastomas, condroblastomas, pueden ser de tejido conjuntivo, de tejido hematopoyético o de partes blandas del tórax, siendo de todos estos el más frecuente el desmoide, también llamado fibromatosis musculoponeurótico. Entonces, ustedes se fijan los tumores de la pared torácica, vean en la radiografía de la izquierda cómo estamos viendo la característica, vean la primera costilla. La primera costilla en su porción anterior, ¿sí? Fíjense, esto es un condroma. Esto sí lo llegamos a observar, sobre todo en pacientes grandes. Vemos cómo se ve más marcado. Y esto se observa en la unión entre el tercio anterior de la primera costilla y la unión con la articulación costocondral, ¿no? Y en esta otra vean cómo es un tumor de pared, o sea, que no está dentro de pulmón. Acá lo sabemos en la cara lateral. Los tumores de pared o de pleura o de caja torácica van a ser un ángulo obtuso. Si fuera una tumoración pulmonar, haría con pared un ángulo agudo. Fíjense cómo se ve amplio, ¿no? La angulación que hace. Dentro de los tumores malignos, pues lo más frecuente es que el 50% de estos son de origen metastásicos, pero puede haber sarcomas de tejidos blandos, puede haber de cartílago o de hueso, puede haber condrosarcomas, que es el más frecuente y se suele originar sobre todo localizados en lo que es la pared costal anterior. También puede haber osteosarcomas, sarcoma de Ewing, tumor de Askin, y en partes blandas podemos encontrar los fibrosarcomas, como el desmoide o el neurofibrosarcoma, el fibrostocitoma, el radiomiosarcoma, melanomas, linfomas, linfangiosarcomas, mieloma múltiple y plasmocitomas, que afortunadamente todos estos son raros. Entre los signos y síntomas más frecuentes es el dolor, es lo que se va a quejar nuestro paciente. Dolor en una zona donde está, el paciente nos refiere que está un aumento de volumen, o sea, una masa tumoral que está creciendo. Muchas veces puede haber fiebre como manifestación de síndromes paraneoplásicos. Si ustedes se fijan en las tomografías, fíjense cómo el emitoras derecho se ve muy diferente al emitoras izquierdo posterior. Ese aumento de volumen, ¿no? Aquí lo estamos viendo. Los tumores benignos, cuando son superficiales, podemos encontrar los nevus o lunares, podemos encontrar lipomas, linfangiomas, que su característica es que están muy mal, bordes muy mal definidos, y los hemangiomas, que en ocasiones pueden ser difíciles de diferenciar de los hemangiosarcomas. Por eso a veces los dermatólogos, cuando encuentran un hemangioma, suelen hacer una biopsia para descartar que no sea un hemangiosarcoma. Y dentro de los tumores profundos tenemos a los fibromas, que son raros, ¿verdad? No son frecuentes, pero una de sus características es que son de consistencia firme y tienen un crecimiento muy lento. Están los radiomiomas, que también son raros y que aunque se les haga resección quirúrgica completa, tienen alto riesgo de recidiva, recurrencia local. También tenemos a los neurofibromas, que estas lesiones son un poco más frecuentes, ¿verdad? Que puede acompañarse de dolor o que pueden crecer, que cuando van desarrollando o aumentando de tamaño, esto nos puede hacer sospechar que se están teniendo una transformación hacia la malignidad. Dentro de los tumores malignos tenemos a los condrosarcomas, que es un tumor óseo maligno común en hombres entre los 30 y 40 años. Y esta es una degeneración maligna de un condroma o un osteocondroma, que
que va a tener un crecimiento lento, muy doloroso, y que va a haber, lo vamos a observar en las costillas en el 80% de los casos y en el esternón en un 20% de los casos. Tenemos también el osteosarcoma, que es de crecimiento más rápido. Eso se caracteriza por tener dolor muy intenso y dan metástasis en forma muy temprana. Al momento del diagnóstico ya identificamos metástasis distales. Está el sarcoma de Ewing, que es el tumor maligno en niños y adolescentes, y esto es debido a una translocación genética. Y esto se va a presentar como una masa dolorosa y manifestaciones sistémicas como fiebre, malestar general, leucocitosis y también da metástasis tempranas a pulmón y a hueso. Y una de sus características radiológicas que se ve es que parece una lesión como si fuera piel de cebolla, o sea, se ve una tumoración con muchas capas. El plasmocitoma, que esto es una forma sólida y aislada de una forma de presentación del mieloma múltiple, eso lo vamos a ver en personas mayores de 60 años. Y una de sus características es que hay dolor torácico sin una masa palpable, o sea, no se palpa ni se ve como en la tomografía que les mostré anteriormente. Aquí el diagnóstico se va a hacer porque en la radiografía se va a ver en el hueso imágenes en sacabocados, o sea, como si hubieran mordido al hueso, o sea, le hubieran dado mordidas a una manzana. Y el diagnóstico se hace a través de un patrón de electroforesis anormal y identificación de las proteínas de Benson-Jones. Entonces, los estudios de laboratorio, ¿verdad? Vamos a ver que realmente no existe un examen de laboratorio que diga, vamos a decir, este examen me va a hacer el diagnóstico exacto, preciso. Sí, pero algunos nos pueden ayudar, como por ejemplo en el sarcoma de Ewings, pues la proteína C reactiva y la velocidad de silentación globular está muy elevada. En los trastornos proliferativos, pues vamos a tener leucocitosis. Para el diagnóstico del mieloma múltiple, pues tenemos la identificación de la electroporesis de proteínas, ¿no? El análisis de tórax pues, va a poder de ayudarnos a definir el margen y extensión de una lesión, qué tanta afección hay. Obviamente, en la radiografía de tórax en un osteosarcoma, vamos a ver, como se ve en la radiografía de abajo, el patrón radiado en sol naciente, así se ve la lesión, ¿no? Y la tomografía y la resonancia magnética nos va a ser de utilidad para valorar la extensión de la lesión, ubicación, localización, qué tanto se ha extendido, ¿verdad? Y si hay metástasis. El diagnóstico lo vamos a hacer a través de una citología por aspiración con aguja fina o una biopsia con una aguja gruesa y cortante. Se va a tomar un fragmento de tejido y se va a mandar a analizar. Puede ser una biopsia también por escisión de partes blandas, o sea, como en la tomografía tengo una lesión bastante importante, puedo abrir y tomar a través de un inciso con una hoja de bisturí y tomar un fragmento. Se puede hacer centellogramas óseos que nos va a permitir visualizar con detalle las características óseas. El ultrasonido de partes blandas que nos va a permitir identificar esa lesión que vemos en el que lo palpamos en el tórax o en la piel. Tenemos la espirometría que debemos de hacerlo a nuestros pacientes cuando ubicamos una lesión que pudiera ser resecable y poder valorar si nuestro paciente pudiera quedar con cierto patrón restrictivo. Entonces, aquí en estos pacientes, si vamos a hacer una resección de algunas costillas por una afección torácica, pues tenemos que ver si realmente es candidato por su capacidad pulmonar. El tratamiento de los tumores primarios de la pared torácica, bueno, cuando son originados de tejido óseo, cartilaginoso o de partes blandas, pues aquí en la cirugía hay que hacer resección de esa zona afectada. La afección a numerosas costillas, al esternón, la clavícula o la afección de la columna vertebral son situaciones muy delicadas que puede limitar el manejo quirúrgico de estos pacientes. Los tumores benignos pueden ser localmente agresivos, en especial los condromas. Ya veíamos que estos pueden evolucionar a malignidad y los desmoides. Entonces, muchos de estos tumores se te requiere hacer una resección amplia de la pared torácica para evitar recidivas. Entonces, la resección amplia del tumor maligno primario, pues va a ser el éxito del tratamiento.
Entonces, un tumor benigno, la resección quirúrgica debemos darle por lo menos un margen de 2 centímetros, a excepción de los osteocondromas que necesitan 4 centímetros más por la posibilidad de la magnificación, que ya lo dijimos, ¿no? Que son tumores que pueden magnificarse. Pero cuando tenemos tumores malignos, obviamente las resecciones sí tienen que ser muy amplias. Al menos 4 centímetros tiene que haber de margen libre de tumor de todos los lados de la resección. Entonces, la resección de la pared torácica, al momento de realizarla, nosotros tenemos que dejar estabilidad de esa caja torácica. Debe de continuar habiendo protección a los órganos internos y otra cosa importante, que sea estético, no dejar al paciente con una deformación. Muchas veces se puede utilizar material sintético o autólogo para dejar una protección o una sustitución de las costillas, como lo veíamos en una imagen en esta de aquí, en donde estamos viendo que se hizo resección de costillas y se dejó material sintético de protección, ¿no? Muy bien. Ahora en relación a los tumores de mediastino, vamos a ver que el mediastino tiene compartimentos. Estos compartimentos, pues obviamente van a estar dados por las mismas estructuras que tenemos en la pared torácica. Para hablar del mediastino superior, pues nos iniciamos a partir de nuestro ángulo de Lewis y nos dirigimos hacia atrás, hacia el nivel más o menos de la cuarta vértebra torácica. Pero cuando hablamos ya de mediastino anterior, medio y posterior, pues principalmente el corazón, el pericardio es el que va a delimitar, ¿no? Por delante tendremos al mediastino anterior, por atrás tendremos al mediastino posterior y en medio, donde está el corazón y los grandes vasos, pues va a estar el mediastino medio. Entonces, el mediastino anterior hay que recordar que aquí los tejidos y órganos que se encuentran están enfrente del pericardio y los grandes vasos, y está todo por detrás del esternón y por debajo del orificio torácico superior, ¿no? Entonces, en esta zona vamos a tener al timo, podemos tener la paratiroides, grasa, nódulos linfáticos y células germinales, sobre todo en gente joven, ¿no? En el mediastino superior, ¿verdad? Vamos a encontrar la tráquea, al esófago, a la vena cava superior, al conducto torácico, al nervio frénico, al arco de la aorta, los troncos branquiocefálicos, arterial y venoso, y está el nacimiento de la carótida y su claves izquierda y recurrente izquierdo. Y el mediastino medio, o también llamado compartimento visceral, es donde se encuentra el corazón, la parte inferior de la tráquea, su carina, el nacimiento de los bronquios principales, nódulos linfáticos, la aorta ascendente, el callado aórtico y sus grandes ramas, para lo que es en relación para cabeza, extremidades y pulmones. Entonces, fíjense bien cómo están las radiografías, ¿no? Cómo vemos en el mediastino superior, la localización de la lesión. O sea, por eso es tan importante conocer nosotros la anatomía radiológica que ya vimos en clase, conocer qué es lo normal para identificar una anormalidad. Si ustedes se fijan aquí, esta lesión de la radiografía de la izquierda, fíjense cómo el perfil cardíaco derecho me lo modifica, pero hace signo de silueta con corazón, que esto me dice que está a la misma altura del corazón, comparado con este mediastino posterior, en donde estamos hablando que estamos detrás del pericardio hasta la columna vertebral, ¿no? Aquí lo estamos viendo en la radiografía, como en esta imagen no hace signo de silueta. Y en este compartimento posterior, pues está el esófago, la aorta descendente, los ganglios linfáticos, origen de los nervios intercostales, la vena ácidos, gasa y nódulos linfáticos. Entonces, las lesiones tumorales se van a localizar de acuerdo a qué compartimento mediastinal se encuentra, ¿no? Si estamos hablando del mediastino anterior, pues puedo tener un timoma, puede tener tumores células germinales, linfoma, linfangiomas, hemangiomas, lipomas, ¿sí? O si es el compartimento medio, pues puedo tener linfomas, quistes pericárdicos, entéricos, mesoteliales, neurogénicos o del conducto torácico, puede haber granulomas, amartomas, feocromocitomas. Y si es posterior, pues puede ser tumores neurogénicos, fibrosarcomas, feocromocitomas, linfomas.
La forma clínica de presentación, bueno, pues muchos de los síntomas que presentan estos pacientes se debe a la irritación que ocasiona el tumor, distorsión, desplazamiento, compresión o que haga invasión a los tejidos y órganos vecinos, ¿sí? Entonces es por eso que dan los síntomas. Puede haber necrosis o infección agregada de la tumoración o distal a la obstrucción que está produciendo la tumoración. Muchos de estos síntomas, como se pueden dar cuenta ustedes, son inespecíficos. Entonces, imagínense un paciente con una tumoración, como en este caso, que pudiera ser un bocio intratorácico, entonces, o un timoma. Entonces, el paciente va a sentir una sensación de compresión, puede llegar a sentir compresión del cuello, cierto grado de como estridor en ocasiones, ¿sí? O presión, o sea, muchos datos muy inespecíficos. Entonces, el 60% de los pacientes van a estar asintomáticos y muchas veces son hallazgos en una radiografía de tórax. Los síntomas respiratorios propiamente dichos puede ser tos seca de tipo irritativa o húmeda productiva, puede ser con expectoración mucosa, disnea, dolor torácico, estridor. Excepcionalmente puede expectorar nuestro paciente grasa, pelos, fragmentos de calcio, dientes o sangre. Todo depende qué tipo de tumoración es. Puede haber síndrome de la vena cava superior, ¿verdad? Como les decía, por obstrucción de las venas de la cabeza, cuello y extremidades superiores. Y vamos a observar que estos pacientes sin regurgitación yugular, edema y rubor a su lado de cabeza, cuello, tronco y extremidades superiores. También puede haber síndrome de Horner, donde hay participación de las ramas del sexto nervio cervical y el primero torácico del simpático, y se va a manifestar como miosis, tosis, a veces en oftalmos y trastorno de la hidratación o temperatura de la hemicara afectada. Puede haber también síndromes febriles, acuérdense que pueden ser como síndromes paraneoplásicos, ¿no? Y puede también ser debido a un proceso infeccioso. Por ejemplo, los linfomas, puede haber fiebre, puede haber masas infecciosas también, que como los nódulos o como los que cuando vimos, ¿no? Que puede haber tuberculomas, puede haber coccidioidomas, ¿no? O sea, masas infecciosas que pueden ser de origen de micobacterias, hongos o bacterias que pueden ocasionar una compresión, ¿no? También y producir, al haber esa compresión, neumonía, abscesos o síndrome de supuración pulmonar, o sea, abren, drenan y empiezan a expectorar un material purulento y fétido, ¿no? Creo que característica de los abscesos. Otros síndromes o síntomas o signos puede ser la disfagia, que ya lo hemos mencionado, la odinofagia, la disfonía, el estridor, puede haber quilotórax, puede haber arritmias cardíacas, compresión medular, de raíces, de arterias y de venas de diferentes áreas, ¿verdad? De la vena cava superior. Puede estar todo esto relacionado con un síndrome de Pankos, acuérdense que es un tumor que se encuentra en el lóbulo superior. También puede haber derrames pericárdicos y esto puede ocasionarnos un taponamiento cardíaco. También puede haber manifestaciones inespecíficas como lo que es la pérdida de peso, la hiporexia, el malestar general, el cansancio, la debilidad. Puede haber también manifestaciones endocrinas y humorales como el síndrome de Cushing, más datos de miastenia gravis, anemia, ginecomastia, hipertensión, diarreas acuosas, hipercalcemias, hipertiroidismo, hipoglicemias, lupus, pénfigo. De hecho, los dermatólogos cuando tienen un paciente con pénfigo siempre buscan que esa forma de manifestación cutánea no sea un síntoma paraneoplásico. También está el síndrome de Sjögren y, como yo les decía, las infecciones de vías respiratorias de repetición. ¿Cuáles van a ser nuestras formas radiológicas de presentación? Pues aquí lo estamos viendo, ¿no? Un empastamiento. ¿Qué es esto? Que hay una pérdida de la nitidez de las estructuras mediastínicas, como vemos en la radiografía, ¿no? Se pierde la anatomía normal. Un tumor, una masa en el mediastino, aquí lo estamos viendo, ¿no? O en los campos pulmonares. Y muchas veces esto puede estar ocasionando obstrucción de algún bronquio y ocasionar atelectasias que lleve a una elevación diafragmática. O puede haber derrame pleural asociado, ya lo habíamos mencionado.
Obviamente a esos pacientes hay que hacerles una tomografía de tórax con y sin medio de contraste. Y esto nos va a ayudar a hacer el diagnóstico preciso de la presencia de la tumoración. Nos va a decir qué tamaño tiene, si tiene, está encapsulado, cuál es su situación topográfica, si tiene áreas quísticas o tiene zonas cálcicas, ¿no? ¿Qué relaciones precisas tiene con otros tejidos, con los vasos, con la vía aérea, con el esófago? Si podemos identificar metástasis a pulmón, a hígado, a glándulas suprarrenales o a retroperitoneo, todo esto es importante también para, no solamente para diagnosticar el cáncer, sino para estadificarlo y en algún momento dado poder tomar decisiones si es candidato o no a una resección pulmonar. Aparte, también va a permitir hacer un mejor abordaje para intentar llegar a hacer una biopsia o en su caso una resección, si fuera posible. Y el contraste nos es de mucha utilidad para tratar también, diferenciar que muchas veces puedo encontrar una alteración, una imagen tumoral y que sea no otra cosa más que una masa vascular que simule un tumor, por ejemplo, una malformación arteriovenosa o un aneurisma. Si, o sea, algo vascular, el medio de contraste nos va a ayudar. También pueden casos de que los pacientes fueran alérgicos al medio de contraste. Está la resonancia magnética, que también esto es un método muy importante que sirve mucho para, sobre todo, el mediastino posterior, cuando hay compromiso hacia la médula o es un tumor central de columna vertebral, va a poder valorar una relación más precisa de los vasos, los nervios y la médula. Entonces, el diagnóstico del tipo de tumor, pues se cuenta primeramente que el cuadro clínico y hacer determinación de algunos estudios de laboratorio como marcadores tumorales, dependiendo el estirpe que estemos buscando, el sitio que ocupa en el compartimento mediastinal y las características de imagen que da la tomografía o la resonancia, ¿no? Los estudios de medicina nuclear o en dado caso que ocupemos hacer una angiografía. Y obviamente, pues el diagnóstico definitivo pues lo va a dar el resultado de una biopsia. Tenemos lo que son marcadores tumorales. Los marcadores tumorales no son otra cosa más que moléculas. Generalmente son glucoproteínas que pueden estar elevadas en presencia de un cáncer. Bien, puede ser debido también como una reacción del huésped ante el tumor o como producto del mismo tumor, ¿sí? Entonces, cuando encontramos estos marcadores elevados, pueden ayudarnos a hacer o a confirmar el diagnóstico. También pueden servir para hacer determinaciones seriadas para valorar si el tratamiento que está recibiendo el paciente está funcionando o en el caso al oncólogo le va a ser de utilidad para poder alertarlo en caso de una recurrencia en su clínica, en donde el paciente no tenga muchos síntomas, pero que los marcadores tumorales estén reportando elevación del mismo, ¿sí? También sirve como valor pronóstico en el caso de oncología. De estos, para mencionar algunos de los marcadores tumorales, tenemos a los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina. Entonces, esto nos ayuda mucho para diagnosticar cuadros de miastenia gravis y también puede estar presente en pacientes con linfomas. También está la alfa-fetoproteína, que esto se observa en el 80% de los tumores germinales no seminomatosos y en el 70% de los carcinomas hepatocelular y menos en los neoplasias gastrointestinales. También tenemos a la fracción beta de la gonadotropina crónica, que se encuentra en el 80 al 90% de los tumores germinales no seminomatosos, en particular el coriocarcinoma. Y en los seminomas se puede encontrar elevado la desogenasa láctica, la gonadotropina, pero no se eleva las alfa proteínas. Entonces, por localización, en el mediastino anterior o anterior superior, pues yo tengo que pensar que puedo tener un tumor de tejido linfoide, un tumor de germinal, extragonadal o metastásico de gonadales, tumores del timo, tumores de tiroides, intratorácico o ectópico, y menos frecuente un linfoma o un liposarcoma, quistes pericárdicos o adenopatías. En el mediastino medio tengo que pensar que se trate de un linfoma, tumores germinales, nódulos linfáticos, tejido graso,
Acuérdense que el corazón a veces se ve muy grande. Los pacientes obesos también pueden tener depósitos de grasa en el mediastino medio, ¿no? Y darnos una falsa imagen de que estamos con una tumoración al momento de distorsionarnos el perfil cardíaco. También podemos tener quistes de las vías aéreas, tumores neurogénicos del nervio frénico del vago. Puede haber dilataciones o tutosidades de los vasos anormales o del mediastino o del corazón, y también puede haber tumores o aneurismas cardíacos. En el mediastino posterior podemos tener tumores neurogénicos que pueden ser malignos o benignos. Podemos tener lo que es la duplicatura gastroentérica, heces esofágicas, la hernia hiatal, la parietal, divertículos esofágicos, accesos vertebrales y paravertebrales. También podemos tener lo que son quistes broncogénicos, aneurismas aórticos, meningoceles, mielomas, metástasis vertebrales y secuestro pulmonar. Obviamente la biopsia pues es la forma como se llega al diagnóstico, puede ser a través de médula ósea, de los ganglios periféricos, de los ganglios mediastinales, dependiendo de lo que estemos identificando y localizando. De si tenemos una masa tumoral, pues obviamente puede ser por aspiración transbronquial o transesofágica con ayuda de ultrasonido y algunas agujas especiales. También puede ser por biopsia por aspiración transtorácica con aguja fina, por mediastinoscopía, por toracoscopía o por en ocasiones una mini toracotomía, en donde se puede tener acceso a la lesión dependiendo la localización y la cercanía con la pared torácica. El tratamiento, pues habitualmente es quirúrgico, excepto en los casos de los linfomas y los tumores germinales y metastásicos. Estos tumores germinales y linfomas son muy radiosensibles y responden muy bien a la quimioterapia. Ahora en relación a los tumores de la tráquea, vamos a ver que su diagnóstico se hace en ocasiones tardíamente porque la luz de la tráquea es suficientemente amplia como para evitar la obstrucción temprana. Entonces, se requiere que haya una obstrucción mayor del 75% para que los pacientes puedan tener síntomas. Y se habla de una incidencia de 0.2 por cada 100,000 casos al año. Realmente estas son tumoraciones muy raras. El carcinoma epidermoide y el carcinoma adenoideo quístico, que también se le llama cilindroma, son los más frecuentes dentro de este grupo de tumoraciones y se pueden dividir en primarios y secundarios. Y así lo vemos como se ve en esta fotografía de una tráquea. Los tumores de la tráquea malignos son el escamo celular y el adenoquístico, que también se le llama cilindroma o el carcinoide. Dentro de los tumores traqueales benignos pueden ser epiteliales, que son los adenomas benignos. Tienen una superficie epitelial que pueden ser papilomas escamosos, células transicionales y adenomas papilares. Tenemos a las glándulas traqueobronquiales como el adenoma mucoso, cistadenoma, adenoma pleomórfico, adenoma exofítico. Podemos tener condromas, leiomiomas, malformaciones vasculares, fibromas, entre otros. Cuando hablamos de epidemiología, vamos a ver que se reportan de 2 a 3 casos por cada 1,000,000 de habitantes por año. La pared torácica, la pared posterior de la tráquea es la zona donde se va a ver más afectada. Tiene un pico de incidencia del escamo celular entre los 50 y 60 años y es más frecuente en hombres en una relación 3:1. Y al igual que los tumores de pulmón, obviamente por esta variante, acuérdense que el escamo celular también se le llama epidermoide, es el tabaquismo, es el factor predisponente más importante. El adenoideo quístico, ¿verdad? Este lo vamos a observar entre la tercera y la quinta década de la vida y se puede observar en ambos sexos. Este tipo de variante de tumor no guarda relación con el hábito del tabaquismo. En los niños son muy raros y constituye solamente el 8%. Y de esta variante va a predominar los de tipo benigno. Están los papilomas, los hemangiomas y tumores células granulares. Y el carcinoma mucoepidermoideo y los histocitomas fibrosos malignos son los más frecuentes. En la presentación escamocelular
puede ser exofítico, circunscrito o diseminado a la tráquea. En ocasiones estas lesiones se pueden ulcerar y pueden crecer hacia el mediastino. Dan metástasis a ganglios mediastinales y extensión directa a órganos mediastinales en un 40% de los casos. El adenoquístico, esta también es una lesión exofítica rosada que a menudo con márgenes pobremente definidos y puede crecer extratraquealmente desplazando al mediastino más que invadiéndola, o sea, la desplaza y da metástasis ganglionares en forma localizada, pero en muy baja, muy poca frecuencia. Tiene una extensión submucosa y perineural por grandes extensiones y no ser visible muchas veces macroscópicamente. El diagnóstico, si ustedes se fijan, aquí lo estamos observando en una tomografía, el cuadro clínico es muy insidioso y no es específico. Puede iniciar con disnea al ejercicio que puede progresar al reposo. Podemos encontrar estridor en fases tardías, sibilancias inspiratorias que pueden darnos una falsa percepción o diagnóstico de asma. Puede haber hemoptisis cuando se ulcera, tos, disfagia, disfonía o ronquera. Y la radiografía de tórax aparentemente puede aparecer como normal y es el problema que lleva a que se haga un diagnóstico en forma tardía. Entonces aquí en la tomografía lo estamos viendo, se ve bien clarito la lesión que se encuentra, ¿verdad? Exofítica dentro de la luz de la tráquea. Entonces, la evaluación radiológica que vamos a hacer, estos pacientes hay que hacerles una radiografía de tórax, posteroanterior, lateral y oblicuo. Eso sería lo ideal. Revisar, ¿verdad?, los límites de la tráquea, sobre todo si estamos con un paciente que tiene un cuadro clínico que nos haga pensar en un asma de reciente inicio o un asma tardía. Hay que revisar la tráquea en las radiografías de tórax. En una anteroposterior muy penetrada con un alto voltaje para valorar la laringe y la tráquea. También podemos hacerlo a través de una radiografía lateral del cuello. Puede ser por fluoroscopía de la laringe y tráquea con bario, esofagograma con bario, tomografía lineal, que ya prácticamente ya ni se hace. La tomografía lineal es una radiografía que se hacía antes de la época de las tomografías. Y la TAC helicoidal con reconstrucciones tridimensionales y cortes sagitales y coronales. Y una resonancia magnética si se sospechara que hay un compromiso vascular, apoyado con una angiografía. Obviamente la evaluación endoscópica es importante, ¿no? Que es como nosotros lo vamos a visualizar. Y puede producir edema, sangrado o aumento de secreciones que empeoran la obstrucción. Por eso se tiene mucho cuidado al momento de hacer una endoscopía. El paciente debe estar hospitalizado. Si estamos viendo que visualizamos como en la imagen de abajo, que es un tumor muy vascularizado, es mejor no biopsiarlo. ¿Por qué? Porque va a sangrar y muchas veces va a broncoaspirar y morir por sangrado que tiene nuestro paciente. Entonces se prefiere en ocasiones hacer broncoscopías rígidas bajo anestesia general con estas situaciones, ¿no? Y muchas veces estos procedimientos los tiene que hacer un cirujano de tórax o de cuello en caso de que se llegara a requerir una intervención quirúrgica, un sangrado que no se pudiera controlar. El tratamiento, el objetivo es desobstruir la vía aérea y curar si es posible. O sea, si hay una lesión que se puede hacer resección, se hace. La resección quirúrgica de tumores benignos se hace a través de una resección cilíndrica con anastomosis término-terminal de la tráquea. Los tumores benignos pediculados o benignos pueden ser resecados con láser en forma local y la resección quirúrgica casi siempre es posible. Excisión completa por resección circunferencial es lo que más se recomienda, sobre todo en los tumores benignos. En los tumores malignos, la cirugía es la mejor opción de curación o paliativo. Se puede hacer una extirpación completa que frecuentemente puede llevar a la curación. Aquí estamos viendo esta imagen donde lo que ven ustedes en medio es una endoprótesis traqueal para evitar, sobre todo cuando tienen tumores de tráquea con invasión a la mucosa, en vez de que haya una estenosis, se mete estas prótesis y así aseguramos
la vía aérea permeable. Pues sí, puede haber terapias combinadas que une la desobstrucción endoscópica con o sin la endoprótesis, como la estamos viendo aquí. Se puede ver braquiterapia, radioterapia o quimioterapia. Y obviamente existen criterios de irresecabilidad del tumor. Uno es que haya compromiso bilateral del bronquio principal o que haya un compromiso del 50% o más de la tráquea o existe extensión al mediastino determinada radiológicamente. Entonces ahora las enfermedades pulmonares metastásicas a pulmón. Entonces, las metástasis representan el producto biológico final de la cascada de invasión y diseminación de las células neoplásicas provenientes de órganos en sitios distales, así como adaptación al microambiente tisular adverso. Vamos a ver que hay factores que intervienen en esta cascada metastásica. Unos son factores extrínsecos, como el microambiente de hipoxia tisular. Otros son factores intrínsecos, que son los genéticos, dependiente de un complejo equilibrio entre estímulos angiogénicos y factores supresores transmembranales regulados por caderinas y glucoproteínas que van a alterar la integridad celular. Y las vías de diseminación, como ya lo hemos visto, pueden ser metastásicas, o sea, van a ser hematógenas, linfáticas, pueden ser por extensión directa o por autosiembras, que son las aurógenas. La fisiopatología de las metástasis a pulmón, pues puede ser una cascada metastásicas, en donde la primera etapa, el tumor primario crece gracias a los nutrientes obtenidos por medio de difusión. Depende de los vasos de neoformación. Posteriormente ocurre la invasión a membranas basales y tejido conectivo intersticial por diferentes enzimas proteolíticas como las metaloproteinasas provenientes del huésped. Entonces, el balance entre los factores angiogénicos y las proteasas van a determinar el potencial metastásico de cada tumor. La diseminación hematógena es a través de las arterias pulmonares, que es la forma más frecuente, con extensión ganglionar. Puede haber diseminación linfática, aunque esto no es lo más común, y se requiere la exportación de 0,1% de células tumorales a la circulación periférica para que se pueda producir o generar metástasis distales. Una vez instaladas las células neoplásicas en un nuevo sitio, dependen de varios factores como la caderina, las inmunoglobulinas, las integrinas y selectinas para su crecimiento de estas células neoplásicas distales. El sitio principal para la mayoría de los tumores sólidos después del hígado, muchas veces estas van a cursar asintomáticas y la manifestación por nódulos pulmonares únicos o múltiples. Aquí estamos viendo una tomografía, ¿no? Donde estamos viendo múltiples lesiones metastásicas pulmonares, que puede haber tumores endobronquiales, carcinomatosis linfangítica y derrame pleural. El 5% se acompaña de compromiso mediastinal o bronquial con síntomas inespecíficos, como ya lo hemos estado mencionando, la tos, el dolor torácico o puede haber hemoptisis. Rara vez esos pacientes pueden presentarse o tener como síntoma inicial un hemostórax espontáneo. El diagnóstico de metástasis pulmonares pues se va a establecer al estadificar la tumoración primaria ya conocida, o sea, cuando el oncólogo tiene un paciente con cáncer, entonces hace una extensión de estudios, entonces es donde va a ubicar si existe metástasis a nivel pulmonar. El seguimiento oncológico o hallazgos radiológicos puede ser infiltrados, como la radiografía de la derecha, masas ciliares, nódulos pulmonares, como la radiografía de la izquierda, linfadenopatías mediastínicas, atelectasia distal a la obstrucción, consolidación, derrame pleural o neumonía recurrentes. Un nódulo pulmonar solitario, único, de una tumoración extratorácica, el riesgo de una nueva lesión es de 5 a 15 veces mayor. El 60% tiene más riesgo de metástasis, son los melanomas malignos, los sarcomas, el cáncer renal y el CA gástrico.
El 20% de riesgo de metástasis lo da el cáncer de próstata y el de mama. Los tumores endobronquiales, el sitio más frecuente es a nivel de los bronquios proximales y los bronquios subsegmentarios, sobre todo del lado derecho. Dentro de los síntomas y signos, el 75 al 90% se encuentran asintomáticos. Muchas veces son hallazgos incidentales. Muchas veces pueden tomar la radiografía como por otra causa y encontrar los hallazgos. Se debe a que, acuérdense que la mayoría de las metástasis se localizan en forma periféricas al pulmón y estos no nos van a dar tantos síntomas. El diagnóstico tardío lleva a presentar por la tos, la hemoptisis, la disnea, el dolor torácico, las sibilancias y endemotoras. Las metástasis obstructivas suelen presentar atelectasias lobales o segmentarias. Entonces, un nódulo pulmonar solitario, el 67% son primarios, o sea, un origen inicial, pero el 24% pueden ser metastásicos cuando encontramos una lesión. La localización de las metástasis pulmonares se ubican en en la región basal externa, que son las regiones más vascularizadas del pulmón, o sea, están en el tercio externo, ¿no? Los pacientes con coriocarcinomas metastizan más frecuentemente a las porciones apicales posteriores. Radiológicamente van a existir diferencias entre los primarios y los metastásicos. Entonces, en un nódulo pulmonar primario, los nódulos tienden a ser bordes irregulares y por lo general son únicos. Y cuando son metastásicos, los bordes son regulares y bien circunscritos. ¿Sí? Esa es la diferencia entre un tumor primario de pulmón a un tumor metastásico. El 87% de los nódulos pulmonares mayores a 2.5 de diámetro y por lo general son múltiples. ¿Sí? Otras causas de múltiples lesiones nodulares incluyen a la enfermedad granulomatosas y también podemos tener neumoconiosis que nos pueden dar lesiones nodulares. Por eso, ante la sospecha o la duda, siempre se intenta hacer biopsia. Ah, muy bien. Buenos días. Se pueden hacer biopsias y obviamente seguimiento y controles radiológicos repetitivos, ¿no? Los estudios de gabinete, vea que vamos a pedir, va a haber la extensión parenquimatosa, vamos a ver que hay un patrón radiológico alveolar. Puede haber las calcificaciones, típicamente se van a asociar muchas veces a lesiones benignas. Entonces, si yo veo calcificaciones en esas lesiones nodulares, pueden ser granulomas o pueden ser amartomas. Excepcionalmente, los osteosarcomas, los condrosarcomas, los DCA de mama y ovario también puede dar lesiones nodulares calcificadas. Por eso es importante hacer biopsia y diagnóstico diferencial. Muchas veces estas lesiones nodulares se pueden cavitar, ¿sí? Entonces, no solamente las lesiones infecciosas como los tuberculomas, los asperginomas o los abscesos nos dan cavitaciones. También hay tumoraciones que se abscedan, pero tenemos que descartar que sea un proceso infeccioso contra un proceso neoplásico. Menos frecuente los sarcomas, los tumores testiculares o los nódulos pulmonares con otro origen posterior a la quimioterapia o radioterapia se van a ver calcificados. La mayoría de las metástasis pulmonares se van a detectar, como ya lo mencionamos, como un hallazgo incidental en una radiografía de tórax. Las neoplasias primarias que metastizan principalmente y tempranamente al pulmón va a ser en mama, colon, riñón, útero, próstata, coliocarcinoma, osteosarcoma, tumores testiculares, el melanoma, el sarcoma de Ewing y el sarcoma de Kaposi. Son los que van a dar en forma temprana, van a dar metástasis a pulmón. La tomografía de tórax tiene la capacidad de detectar masas o lesiones de menores de hasta de 2 milímetros de diámetro. Entonces, a veces, para que nosotros podamos ver una lesión en una placa simple de tórax, necesitamos que tenga por lo menos 10
milímetros, por lo menos. Pero una tomografía nos puede detectar lesiones de 2 milímetros. Puede también diferenciar lesiones endobronquiales de lesiones parenquimatosas y también nos va a servir para ver si está involucrada la pleura o el pericardio, si hay invasión o extensión. El tratamiento, el manejo de metástasis pulmonares depende de muchos factores. Uno de ellos es que ver si esta metástasis es única. Eso es algo muy importante, ¿no? Muchas veces, en ocasiones cuando el tumor primero ya está controlado, sí, y no existe mayor actividad a ningún otro nivel, a veces la resección quirúrgica es el tratamiento de elección. A veces se puede manejar con quimioterapia, combinación de doxorubicina más ciclofosfamida con cisplatino previa a la resección pulmonar y en una segunda intención se hace la resección de la lesión metastásica. ¿Sí? Obviamente se tiene que descartar que no exista otra enfermedad extratorácica, ¿no? Que no exista metástasis a distancia, ni que exista comorbilidades no controladas. Ya acabamos. ¿Preguntas? Me quedé ya ronca. Ay, sí, es que es muchísimo. Es muchísima la información. Lo más importante aquí, lo que yo sí quiero que les quede muy claro, es lo del cáncer pulmonar. Todo lo demás es raro, pero sí, sí me